por esta segunda transición, proceso constituyente. Déjame a mí decirlo porque tengo un invitado que está esperando. Hay quienes lo llaman proceso constituyente, democracia real, nosotros somos la democracia. Bueno, yo les voy a invitar a que compren un libro, que es este que tengo yo aquí en mis manos, El guionista de la transición, Juan Fernández Miranda. Es el autor, nieto de Torcuato Fernández Miranda, que fue sobrino nieto, perdón, de Torcuato Fernández Miranda, que fue profesor del rey y uno de los artífices de la transición, artífice, arquitecto, en fin. Hay una frase de Martín Villa que es muy elocuente al respecto. Dice: el rey fue el empresario, compara, hace un símil, el rey fue el empresario, Torcuato Fernández Miranda el guionista y Adolfo Suárez el actor que interpretaba el guión escrito por Torcuato. Juan, buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isabel. Enhorabuena por este libro, El guionista de la transición, en el que vienen muchos detalles de un hombre que realmente pues prácticamente no se habla casi nunca de él y renunció incluso a ser presidente del gobierno tras el asesinato de Carrero Blanco por el bien de España. Es un libro que además está prologado por el rey emérito don Juan Carlos. Juan. Así es. Empecemos por esa referencia que haces a que, digamos, que tomó la decisión de renunciar a ser presidente del gobierno, que es lo que él quería, como todo político con ambición, quería ser presidente, pero cuando don Juan Carlos, recién proclamado rey, le ofreció la posibilidad de ser presidente del gobierno, él le dijo que era mejor que fuera presidente de las Cortes porque iba a ser más útil para España, lo cual yo creo que nos viene muy bien en estos tiempos en los que hay algunas personas que pretenden ser presidente del gobierno a toda costa, cuando lo importante, y esa debería ser la ambición de todo político, es el bien del país que pretende dirigir, ¿no? Que pretenden, Juan, ser presidente o vicepresidente, que denuncian a la casta y lo que quieren ya es el sillón de vicepresidente, así, por el mismo precio, vamos. Eso es. Por todo lo alto. Los que no hablaban de sillones ni de puertas giratorias, en este caso son paseillos. Y quiero preguntarte precisamente por lo que destacarías, ¿no?, de la figura de Torcuato Fernández Miranda, que al final yo recomiendo para los más jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Incluso cómo llegó a advertir del peligro de que la Constitución reconociera las nacionalidades, en este caso de Cataluña, y la verdad es que el tiempo le ha dado la razón. Sí, yo creo que lo que habría que destacar de su papel como político es la mirada a largo plazo. Él siempre pensaba en unos años después. Por eso, cuando se estaba negociando la Constitución, advirtió del riesgo de incluir el término nacionalidades y de resolver el debate territorial en España en el ámbito de la soberanía, ¿no?, de la concesión de soberanía a las comunidades autónomas. La verdad es que no tuvo mucho éxito en esa advertencia, pero desgraciadamente el tiempo le ha dado la razón. Tienes razón en eso que dices de que la figura de Torcuato Fernández Miranda no es todo lo conocida que debería ser. Por eso yo me lanzado a escribir este libro, en parte desde el aprecio y cariño familiar y también desde la profesión periodística. Y el resultado es un libro en el que se cuenta a través de los ojos de uno de los principales protagonistas de la transición unos años que yo creo que hoy deberíamos poner en su máximo valor y no, al contrario de lo que hacen algunos dirigentes políticos, utilizarlo para sacar réditos personales en este momento. Yo creo que la transición solo hay una, en eso estoy de acuerdo con Mayor Oreja, solo hay una. Pasar de dictadura a democracia afortunadamente salió bien y afortunadamente solo hay que hacerlo una vez. Lo que hay que hacer ahora es, a lo mejor sí, pulir algunos aspectos de la democracia, mejorar algunas cosas vinculadas a los grandes partidos, pero hombre, de ahí a hablar de segunda transición yo creo que o se hace desde la ignorancia o se hace desde la maldad política, desde el interés de sacar beneficio personal. Pero incluso no está mal que traigamos a colación el bagaje de las personas que han traído esa democracia a España, que han protagonizado la transición. Y me refiero concretamente a Torcuato Fernández Miranda, que era profesor y fue profesor del rey, Juan Carlos, y dedicó su vida a la política, a que todos los españoles pudiéramos disfrutar de esta democracia, que la verdad está fenomenal, pero yo estoy, y lo digo por la faceta de profesor, qué diferencia tan gigantesca veo entre algunos de los profesores que están ahora adornando la vida política y las lecciones que nos dan con taras profundas, con las lecciones de democracia que hemos podido aprender de la mano de
personas de la talla de Torcuato Fernández Miranda. Juan. Claro, bueno, es que estamos hablando de una persona que fue catedrático de Derecho Político en 2 ocasiones, que lo fue en una época en la que en España había 12 universidades, no como ahora que hay muchos más centros universitarios de todo tipo. Es decir, su nivel académico era elevadísimo, era una persona con una capacidad intelectual muy alta y luego con una gran formación. Y él, en los años en los que fue profesor en la Universidad de Oviedo y también en la de Madrid, se especializó en conocer a fondo el entramado político del franquismo para, de alguna manera, y eso llegó con el tiempo, poder encontrar la fórmula que permitiera pasar de ese régimen dictatorial, de esa autarquía, a una democracia sin violencia, que era la obsesión de toda aquella generación que de alguna manera estaba marcada por la guerra civil, ¿no? Al final eran personas que habían luchado en la guerra y, ante todo, en lugar de utilizar la guerra, lo que hacían era intentar evitar que los españoles, las generaciones que venían después, se vieran en situaciones análogas, ¿no? Y eso no es solo desde la gente que trabajó por la transición desde dentro, también de gente que lo hizo desde fuera, como Santiago Carrillo. Es decir, al final hubo una generación de españoles que desde la política lo que hicieron fue ceder en pro del beneficio propio y en pro de la moderación, ¿no? No como sucede ahora, que hay algunas personas que recurren a la guerra civil con un ánimo de promover discordia, ¿no? Fíjate si recurren que hemos visto Marisol La Roja, sin ir más lejos, ¿no? O la portavoz adjunta, una de las portavoces de Pablo Iglesias en el Congreso, que no solo insultan, sino que además proclaman guillotinas y echar a los tiburones, nada menos que a los Borbones, como dice esa portavoz adjunta de Pablo Iglesias. Torcuato Fernández Miranda redactó esa ley fundamental diciéndole a Suárez: aquí tienes esto que no tiene padre. Y esa es la pieza definitiva que desmanteló el régimen, como dices tú, sin enfrentamiento. Yo creo que haría falta también altura de miras y conocimiento en este momento en el que estamos, pero por parte fundamentalmente de quienes ni siquiera se pueden sentar a hablar entre unos y otros, que es lo que a mí me parece más sorprendente, ¿no? Cómo no es posible. Si pudieron hacerlo Carrillo y Fraga, Suárez y la Pasionaria y todos los protagonistas de la transición, si se pudieron sentar y sacar lo mejor de todos y renunciar a lo peor de todos, ¿cómo es posible que en este momento, y con esto ya, Juan, te pregunto cómo crees tú que es posible que en este momento sea tan imposible que se sienten ni siquiera PP y PSOE a hablar, ¿no? Bueno, pues yo creo que es porque hay intereses políticos, incluso personalismos, que lo impiden. Pero parece obvio que si fue posible en aquella época, pues ahora debería ser mucho más sencillo, ¿no? Además sí que hay un paralelismo entre aquella época y esta, en el que de alguna manera la sociedad está demandando, o gran parte de la sociedad está demandando, un gran acuerdo, porque si atendemos a las encuestas que se han publicado estos días, sin ir más lejos, este domingo en ABC, un porcentaje altísimo de ciudadanos lo que quieren es que haya grandes acuerdos fuera de opciones populistas. Yo creo que si fue posible en aquel momento, es evidente que ahora debería ser mucho más sencillo. Ojalá, pues Juan, enhorabuena, Juan Fernández Miranda, por este libro. Ojalá la gente lo lea y saque las lecciones que nos vendrían muy bien a todos, empezando por los que obtienen su escaño de diputado y dicen o hacen o han dicho y han hecho disparates como los que vamos a comentar ahora. Pero quiero, ya por